Cuando de pronto nos aqueja un dolor en el hombro o impotencia para levantar, mover el brazo, ¿qué patología puede haber detrás de eso? En breves segundos lo analizamos con el doctor Federico Vado. Doctor Federico Vado, traumatólogo, ¿qué puede haber detrás de un dolor en el hombro o que no pueda mover bien el brazo? Bueno, hay muchas patologías, pero la más frecuente es el síndrome del manguito rotador, que es por una lesión, ya sea una tendinitis o ya sea una ruptura de alguno de los músculos que componen lo que se llama el manguito rotador, que está conformado por estos músculos que están acá. Acá tengo un pequeño modelito donde podemos ver adelante este músculo que se llama subescapular, arriba este que se llama supraespinoso, atrás infraespinoso y redondo menor. Estos músculos que están acá lo que hacen es colaborar en la movilidad del hombro y también coaptar, o sea, unir esto que es el húmero con la escápula, que es lo que todo el mundo le llama paleta, y permiten una adecuada movilidad de la articulación del hombro. Cuando alguno de estos músculos se lesionan, lo que pasa es dolor y impotencia funcional. ¿Por qué puede ocurrir que se lesione el manguito rotador? Que veo que es más que una estructura, es un conjunto de estructuras, ¿no? El hombro es una articulación súper compleja. En realidad existe un complejo articular del hombro, son muchas. Esta es una de ellas. Y el manguito rotador se puede lesionar, ya sea por una caída, un traumatismo, un accidente deportivo. Básicamente se lesiona como en algo tipo un latigazo, estiro de repente mi brazo y ahí es donde se rompe. Se rompe no en todo el mundo, se rompe en el que puede romperse. Por ejemplo, un chico de 18 o 20 años que hasta puede sacarse el hombro y su manguito rotador está perfecto. Pero después de los 40, 45, 50, esos tendones ya no son los que eran antes y son un poquito más rígidos, pero a su vez son también más débiles. Entonces, ante un esfuerzo o una caída, el tendón se rompe. A veces se rompe completamente y a veces se rompe parcialmente. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico porque así como el famoso caso de la ruptura del tendón de Aquiles, que yo siempre los comparo con el tendón de Aquiles a los pacientes. Claro, el que se rompe el tendón de Aquiles no puede caminar, viene, te consulta rápidamente. Pero el que se rompe el manguito rotador le duele, está varios días tomando sus medicamentos por analgésico solo. Y viene después de 20 días, un mes, con una ruptura de tendón. Y hay que llevar eso de nuevo a su lugar si se rompió o... A veces por suerte no se rompe, pero si se rompió, a veces no es tan fácil llevar eso, que se rompió hace un mes, a su lugar otra vez. Por eso, ante un traumatismo de hombro, lo ideal es consultarlo lo antes posible porque puede haber una ruptura de tendón. Son mucho más frecuentes de lo que parece. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, además de clínico, se hace, en principio, por facilidad, pedimos una ecografía. La ecografía del paciente la tiene en el día, y ahí podemos hacer un diagnóstico de cualquier tipo de ruptura del manguito rotador y siempre complementamos también con una resonancia magnética para ver el estado de la articulación, el labrum, otras estructuras que también pueden lesionarse y en caso que el paciente llegue a la cirugía es mejor tener un panorama más completo. Una vez que se diagnostica, ¿cuál es el tratamiento? ¿Hay un tratamiento? ¿Hay más de un tratamiento posible? Bueno, si no se rompió el tendón, fisioterapia, eventualmente una infiltración si duele mucho y eso despacito va mejorando. Ahora, si se rompió el tendón, eso se retrae y ya no vuelve a su lugar. O sea que cuando el tendón se rompe, es quirúrgico, sí o sí. No hay otra salida porque con el correr del tiempo eso se va retrayendo cada vez más y llega un momento que ya no se puede volver a poner eso en su lugar y ahí ya no es la cirugía de reparación del tendón clásica, sino que entra en otro tipo de cirugía que ya son prótesis y es mucho más complejo y realmente no conviene llegar a eso. Así que habría
dos posibilidades en la cirugía. Uno, en primera instancia, cuando es al poco tiempo de haberse generado la ruptura, y otra, cuando ya el paciente se dejó estar y no se operó enseguida, pero está roto y hay que operar, pero ya no se puede solucionar tan fácilmente. La cirugía de la prótesis es cuando el manguito rotador se rompió hace muchísimo tiempo. La cabeza humeral lo que hace ya no tiene contención, asciende y empieza a hacer una artrosis. Cuando la cabeza humeral asciende y roza con este huesito que se llama acromion, y eso limita la movilidad del hombro. Entonces el paciente, muchas veces con un hombro que no puede mover, dentro de todo puede llevar una vida bastante digna, pero si se lesiona los dos hombros, que es muy frecuente que con el correr de los años se lesionen los dos hombros, no podés hacer las actividades de la vida diaria porque ni uno de los dos brazos lo puedes rotar. En esos casos sí está indicada una prótesis que se llama prótesis reversa, que hace como una cadera al revés, digamos, pone la cabecita de este lado y la copa del otro lado, y con eso puede volver a mover el paciente el hombro. Pero ya es una cirugía más compleja. Sí, es una cirugía súper compleja. Puede ocurrir, hay que tratar de no llegar. Hay que llegar. Sí. Puede ocurrir que un paciente tenga la lesión, pase varios días con dolor y luego espontáneamente el dolor vaya desapareciendo. Sin embargo, a pesar de no tener dolor, ese manguito rotador siga empeorando y después tenga que llegar a esta cirugía que no queremos llegar. Sí, es paradójico porque a veces cuando recién te rompes, en las rupturas chiquititas genera mucha inflamación, duele mucho, no puede mover y tomas analgésico, haces fisio y bueno, pasa el tiempo y a veces el dolor mejora aún con una ruptura. Pero por ahí ves a ese paciente un mes, 2 meses, a veces años después, y esa ruptura, que por ahí la viste de entrada y eran menos de 1 centímetro, son 3 centímetros o ya irreparable, digamos, y ya tenés que optar por cirugías de reconstrucción que también se hacen con injertos o llegar al punto de que tengas una artrosis de manguito rotador con necesidad de una prótesis reversa. O sea, la idea es si tenés una ruptura de manguito rotador, operarte, y si no te operás, por lo menos cada 6 meses hacerte una eco para ver que eso no progrese tanto y en algún momento operarte. Muchas gracias, doctor Vado, por todas estas excelentes recomendaciones. Desde el Sanatorio Dentista de Juvenau, una vez más te recomendamos, ante una molestia, ante un dolor, hoy estamos hablando del dolor en el hombro o de la impotencia para mover bien el brazo, lo mejor es consultar lo antes posible y recibir el mejor tratamiento para entonces lograr la recuperación lo antes posible y evitar complicaciones. Síguenos por las redes, te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo nuestro programa Salud.